Canal Foro Radio es un punto de encuentro de los profesionales de recursos humanos en directo. Desde el Foro de los Recursos Humanos comenzamos un tiempo de debate contando con personas y empresas, hilo directo con la comunicación especializada desde Canal Foro Radio con Francisco García Cabello. Bien, muy buenos días, bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Canal Foro Radio. Los contenidos desde prácticamente comenzó la pandemia y hilo directo con las empresas, con ganas también ya de vernos todos en estos modelos también de comunicación que tenemos en las organizaciones, en las empresas. Hoy con EY, este Canal Foro Radio, para hablar de un tema de muchísima actualidad. Esta misma mañana también me ha tocado estar con distintos directivos de recursos humanos y hemos tocado también parte de este asunto. Vuelta a la oficina, nueva realidad, nuevos modelos de trabajo, retos en materia de recursos humanos. Uno de los asuntos de los que se está hablando, cómo va a ser, qué parámetros vamos a tener, qué nuevas realidades vamos a afrontar. Hablábamos y se habla mucho de adaptación, de nuevos entornos, de volver a las emociones, de la realidad, del día a día, de la presencialidad, de lo híbrido, del porcentaje de híbrido y de presencialidad, de las nuevas formas de liderar. En fin, hay mucho del bienestar como eje fundamental y la salud, que es un asunto que ya, este sí que ha llegado para quedarse ya en las organizaciones, y de todo ello vamos a hablar con grandes profesionales, en primer lugar viendo su experiencia y sobre todo analizando cuál es su visión. Insisto, en un asunto que se está hablando mucho. Regreso en septiembre. Gran y potencia de acción de recursos humanos en un momento en el que, si queréis, luego lo hablamos, el responsable de recursos humanos está no solo cogiendo tono, sino influencia en la organización y en el entorno en general de los profesionales de recursos humanos en nuestro país. Como digo, lo hacemos con EY. Desde EY está José Luis Risco, responsable de recursos humanos y socio director también de EY. Querido José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Frank. Muy bien. Muchas gracias por la invitación de hoy desde EY Barcelona. Tenemos que ir también recuperando la normalidad de visitar a los compañeros de otras oficinas y demás, aunque ya se puede hacer todo de manera digital y a través del Zoom, Teams y demás, pero nunca viene mal hacer un viaje y estar face to face con la gente. Pues lo celebro mucho que estéis ya también moviéndose desde EY. Saludo a Laura Vilares, que es directora de Organización y Personas del Grupo SM. Querida Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Fran, por invitarme, y es un placer compartir mesa con estos panelistas y compartir nuestras visiones. Tenemos mucho hoy que hablar sobre esta vuelta en septiembre y sobre el aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia, y para tratar de recuperar lo mejor de los dos mundos, de la presencialidad y el teletrabajo y este modelo híbrido de futuro. Pues vamos a dar puntos de referencia también que les sirvan a muchos profesionales, saludando a los que estáis en directo y a los que vais a ver también este entorno de contenidos en diferido a través del Foro de Recursos Humanos. En AENOR, bueno, no sé en AENOR, pero saludo a AENOR, a Susana Pedrero, que es directora de Corporativa de Personas y Organización de AENOR, con una gran visión también de la realidad en estos momentos. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Fran. Fenomenal. De hecho, hoy practico el teletrabajo, como veis, aunque tengo un fondo difuminado, hoy me toca estar en casa, así que bueno, es un ejemplo práctico, ¿verdad?, de la nueva realidad. Y bueno, pues un placer y un honor compartir con estos compañeros reflexiones, porque bueno, este asunto está sobre la mesa además de los comités de dirección, sobre la mesa incluso del mismo CEO, y bueno, está muy bien compartir en qué momento estamos y qué es lo que se nos avecina. Así que encantada de compartir este rato, Fran. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, AENOR. Mar Garre, directora de Personas, Comunicación, Sostenibilidad, Línea Directa, aseguradora. Querida Mar, bienvenida.
Hola, muchas gracias, Fran. Estoy encantada de que hayáis contado conmigo y de estar compartiendo esta mañana, este rato, con estos compañeros, que yo creo que ya nos conocíamos todos de antes. Y como decís, efectivamente, yo creo que este es el tema de moda. No creo que haya empresa ahora mismo que no tenga este asunto como una de sus prioridades y uno de los temas encima de la mesa sobre los que ir tomando decisiones e ir avanzando. Pues vamos a reflexionar y a conversar. También nos acompaña desde EY Pedro Egea Castejón, socio de People Advisor Services de EY. Querido Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Buenos días a todos y nada, la verdad que un placer estar esta mañana con vosotros compartiendo ideas y aprendiendo también de los distintos panelistas. Muchas gracias. Muy bien, pues si os parece vamos a entrar en materia, hacemos una ronda en el mismo orden que hemos estado y a partir de ese orden de intervenciones, si queréis, línea abierta de debate para reflexionar, también conversar con algunas preguntas que nos quieran mandar, pues a través del Twitter, del chat, como queráis. Vuelta a la oficina, nuevas realidades y nuevos modelos. José Luis, con tu experiencia desde EY, ¿qué puntos claves podíamos comenzar esta conversación en tu opinión? Adelante. Bueno, yo creo que hay tres preguntas, ¿no? Que nos deberíamos de hacer. Uno, si verdaderamente el modelo que apliquemos en septiembre va a ser el definitivo. Yo me haría esa pregunta y mi respuesta sería que creo que no, que todavía nos queda mucho de prueba y error y de ver cómo esto va evolucionando. No creo que sea algo que todavía tengamos claro, y menos en España. Hay muchas noticias de UK, de países anglosajones que están avanzando en un sentido o en otro, pero en España todavía yo creo que lo tenemos que terminar de aterrizar en un componente legislativo que tenemos que tener en cuenta, que no nos olvidemos. Y por eso me inclino a creer que lo que hagamos en septiembre no va a ser lo definitivo, ¿vale? Pero sí que algo distinto después del verano haremos, porque ya no tendremos mascarillas en exterior, porque por suerte la gran mayoría estaremos vacunados, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo punto, o la segunda pregunta que yo me haría, Fran, y la lanzo así también a todos mis compañeros de panel, es ¿qué hemos aprendido de estos últimos 16 meses para que se quede en el futuro, en el nuevo modelo del trabajo que queremos implementar o hacia el cual creemos que tenemos que ir? Y lo tercero es si este nuevo modelo de trabajo va a suponer, porque creo que todos estamos de acuerdo que va a haber un nuevo modelo de trabajo, va a suponer una mayor flexibilización de la contratación y de los distintos aspectos de las relaciones laborales, no solo dónde vamos a trabajar, si en casa, en la oficina o en nuestro caso en el cliente y demás, sino si eso va a fomentar la deslocalización de determinadas funciones, ¿no? que es un aspecto muy interesante. Y esas tres interrogantes yo creo que nos las tenemos que ir haciendo. En el caso de EY, y ahora Pedro también contará un poco más cómo estamos ayudando a clientes y a aportar soluciones y hacia dónde ellos tienen que ir. Creemos y queremos que nuestra gente vuelva a la oficina con mucha mayor flexibilidad. Antes del periodo de COVID, que ya teníamos una determinada flexibilidad, pero también queremos que se venga a la oficina a hacer tareas y actividades que realmente lo requieran. Todo lo demás se podrá hacer desde casa o prestando valor añadido al cliente. Pero vuelvo a hacerme estas preguntas anteriores y ya no ocupo más tiempo, que creo que ya me he metido en algún charco que otro, Fran. Muchísimas gracias, José Luis. Tres grandes cuestiones. Laura, tu visión. No sé si coincides o tienes alguna otra aportación. Pues coincido absolutamente en las reflexiones y en las preguntas que aún no tienen respuesta, evidentemente, y que en ello estamos, creo, todos investigando. Sí, también creo que el modelo de septiembre no será el definitivo, y además creo que en la gestión en nuestras empresas, y por lo menos cuando vamos implantando nuevos modelos, siempre hay que ir abriendo puertas de a poco para no tener que cerrar luego alguna en el futuro. Así que
ahí creo que tendremos que ir entrenando y además de, bueno, de ver cuál es el modelo más eficiente, ¿no? Yo también me pregunto sobre 3 claves fundamentales que nos ha traído este nuevo sistema de trabajo, ¿no? Aunque en un entorno de pandemia la evolución es a un entorno sin pandemia, con lo cual, cómo trasladamos lo que ha funcionado y cómo recuperamos aquello que la presencialidad nos daba, ¿no? Y entonces estas 3 claves es la presencialidad y para qué, y en qué modelo, no para ir a teletrabajar a la oficina, que ahora algunos todavía lo estamos haciendo de esta forma. De hecho, como decía Susana, yo hoy también practico el teletrabajo, estamos viendo 2 días de presencia y 3 a distancia. ¿Y para qué, no? ¿Qué modelo queremos en esos días en donde la presencialidad se requiere? Y nos hemos traído mucha reflexión, inclusive hemos pasado una encuesta en SM y preguntando, ¿no? ¿Qué nos aporta la presencialidad? Y yo, bueno, cada vez estoy más convencida, aunque lógicamente esto nos lo dirá el tiempo, en donde tenemos que ir a identificar en cada posición cuáles son las funciones teletrabajables o las tareas teletrabajables y cuáles son las que tenemos que hacer en presencia. Yo sí creo, y esto ya os adelanto mi visión, aunque luego puede evolucionar, es que el modelo híbrido vino para quedarse. Creo sin ninguna duda que tenemos que aprovechar lo que cada uno de los modelos nos aporta, y entonces tenemos que hacer eficiente esa presencialidad, ¿no? Y recuperar ese desapego que nos ha de alguna manera hecho que muchas veces una gran desafección al proyecto cuando claro, todo lo que es el contacto nos ayudaba a generar cierta vinculación y orgullo de pertenencia al proyecto y a la empresa. Esto, sobre todo lo hemos comprobado en personas que se han incorporado en medio de la pandemia. Claro, los elementos culturales no se pueden muchas veces permear a través del trabajo a distancia, ¿no? Entonces, primera clave es la presencialidad. ¿Para qué? Y entonces hacer que esa presencialidad sea lo más eficiente posible. La segunda clave tiene que ver con este modelo de liderazgo que tenemos que evolucionar. Nos hemos encontrado todos abocados a poner en marcha, ¿no? Este liderazgo virtual, y ahora nos tenemos que entrenar para ello, ¿no? Y hacer también eficientes nuestros modelos de liderazgo y poder sacar lo mejor de cada uno de los mundos. Y sin duda es un liderazgo no por presencia o por control, sino por objetivos, ¿no? Tendremos que definir mucho mejor el alcance de cada puesto. Y la tercera es, bueno, este cambio cultural que nos trae esta modalidad híbrida, en donde, bueno, hay que aprender a gestionar el tiempo distinto, los espacios, y fundamentalmente, y para mí esta es una de las grandes problemáticas que creo que nos costará resolver, es cómo dar visibilidad a esas posiciones que se han hecho invisibles durante el teletrabajo, y tratar de ver cómo recuperar, ¿no? El que cada uno se sienta visible más allá de que esté trabajando a distancia, ¿no? Y os dejo, bueno, estas primeras ideas para compartir luego algunas otras. Muy interesante, Laura, muchas gracias. Los comentarios, también la reflexión de Susana Pedrero desde AENOR. Adelante, Susana. Muchas gracias, Fran. Bueno, pues comparto plenamente las observaciones de José Luis y de Laura. Efectivamente, vamos a tener que avanzar, pero seguramente no va a ser un modelo definitivo. Salimos de una situación, bueno, verdaderamente traumática para las personas y para las organizaciones. Cuando decía José Luis que hemos aprendido, yo creo que todos hemos sido capaces de ver la capacidad que tenemos de adaptación de las personas y de las organizaciones, lo cual creo que es un éxito de todos en su conjunto, y tenemos que sacar conclusiones positivas. Una cuestión que yo sí pongo sobre la mesa, además, es la escucha activa. Es decir, tenemos que escuchar a los trabajadores, tenemos que escuchar a los mandos y tenemos que escuchar al negocio. Es decir, somos al final un elemento, las personas que tenemos responsabilidades en recursos humanos o en gestión de personas, de aunar todos los intereses para encontrar un punto que favorezca en la medida de lo posible, favorezca y aúna todos los intereses. Y por supuesto, comparto lo que dice Laura, un modelo de productividad. Hay posiciones que es mucho más sencillo, dado que está muy claro cuáles son sus objetivos. El liderazgo o el mando, bueno, pues está más orientado a ese resultado, pero ojo, hay posiciones donde los mandos no están tan cómodos
cuando la persona bueno, pues no está permanentemente, no digo de un presencialismo malentendido, yo creo que afortunadamente eso ha desaparecido, hay que sacar conclusiones positivas de la tragedia vivida, ¿verdad? Pero sí que los mandos hay que escucharles también. Entonces hay que definir posiciones que sean adecuadas para el teletrabajo, sacar conclusiones positivas. Una cuestión que también me gustaría compartir con vosotros, la retención del talento nuevo. No sé vuestra experiencia, pero ha sido muy complicado las contrataciones en este último año y generarles el compromiso y el sentido de pertenencia. Siendo compañías con una rotación bueno, voluntaria de la que no deseamos, bueno, en nuestro caso afortunadamente muy baja, pero sí que vemos que cuesta enganchar cuando no se viene ya de un enganche anterior. Entonces es una cuestión que tenemos también que tener en cuenta los responsables de personas. Muchas gracias. Como primer Sí, enganche, Fran. Sí, entramos ahora, como digo, en debate y podemos reflexionar y sobre todo aportar puntos de referencia también experienciales que estáis viviendo en la propia organización. Mar Garre, desde Línea Directa, adelante. Gracias, Frank. Pues estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Yo creo que para empezar que septiembre no es una meta, septiembre está ahí y va a ser un paso más. Y para eso depende también mucho del punto de partida y la situación en la que esté cada compañía, que seguro que hay, cada una está en un momento diferente. Hay muchas que todavía no han vuelto, que tienen a los empleados 100% en remoto, hay otras que han vuelto 100%, hay otras que están en híbrido. Nosotros estamos en un modelo híbrido, tenemos desde junio del año pasado que volvimos a las oficinas, tenemos un sistema de rotación cada 15 días. Estás 15 días en casa, 15 días en la oficina. Bueno, esto ya ha sido un acercamiento importante. Luego, septiembre no va a ser algo tan traumático como para otros que tienen que partir de cero. Estoy de acuerdo en lo que decíais de que efectivamente como no va a ser la meta, no va a ser lo definitivo, aquí no será tampoco cómo nos quedemos definitivamente. Lo difícil, lo malo de la prueba y error con los temas de personas es que es muy complicado y muchas veces cuando das un paso es muy difícil dar marcha atrás porque, bueno, son temas que se convierten o en derechos o que es muy difícil que las personas entiendan una marcha atrás. Entonces yo creo que hay que ser muy cautos, hay que ir con cuidado, hay que pensar muy bien las cosas, efectivamente hay que escuchar mucho y sobre todo, para mí hay una gran pregunta, estoy de acuerdo con las tuyas, José Luis, pero para mí hay una pregunta antes de todo eso que es ¿qué tipo de empresa queremos ser? ¿Qué tipo de compañía somos y queremos ser? Y con eso ahí te vendrá, es el primer paso para empezar a definir esta forma de trabajar, porque yo creo que todas son válidas. Hay compañías que están apostando muchísimo prácticamente por el remoto 100% y otras todo lo contrario. Y sinceramente yo creo que no hay uno mejor que otro, depende mucho del tipo de negocio, depende mucho sobre todo de la cultura y del tipo de compañía. Para nosotros las personas son muy importantes, están en el centro. Esto suena a frase hecha, pero es totalmente cierto. Entonces eso significa que queremos conocerlas, queremos verlas, queremos que se vivan experiencias en la oficina. Igual que todos entendemos que una experiencia universitaria 100% en remoto es más pobre que una experiencia universitaria en la que uno va al campus y conoce compañeros y vive otras experiencias, yo creo que en la empresa ocurre algo parecido. No es simplemente trabajar, producir y entregar las cosas en plazo independientemente de que estés en la India, en Madrid o donde sea, sino que es mucho más, es un lugar donde ocurren cosas, donde se producen encuentros, donde las personas construyen relaciones y todo eso solo en remoto es muy difícil y hay que encontrar ese punto de equilibrio. Yo por terminar te diría que para mí hay tres palabras clave en todo esto. Yo creo que el modelo, o al menos el modelo por el que queremos apostar nosotros, queremos que sea un modelo muy flexible. O sea, para mí, yo creo que todos, dentro de que, insisto en que creo que de verdad que cada modelo tiene sus ventajas, pero para mí estos modelos más rígidos de lunes oficina, martes casa, miércoles, creo que tienen muchos inconvenientes. Yo creo que debe ser, o nuestra apuesta va a ir más bien por un modelo flexible y basado sobre todo en la confianza y en la responsabilidad. Yo creo que esas tres palabras, flexibilidad, confianza y responsabilidad, para mí son lo más importante en todo esto. Muchas gracias, Mar, desde Línea Directa. Evidentemente, has tocado dos cosas nuevas en el debate, que es el tipo de empresa que queremos construir y ahí cada vez veo más al director de recursos humanos participar de todo eso. Es una visión también y una percepción que me estáis contando y también
la España empresarial en la que nos encontramos, ¿no? de cultural, presencialidad, nos necesitamos ver en las oficinas de vez en cuando. Esa cultura que tenemos yo creo que es muy importante. Pedro, ¿cuál es tu percepción respecto también a la conversación con directivos de organizaciones, con empresas, con todas las que trabajáis en EY? Pues bueno, la verdad que habéis comentado un montón de cosas muy interesantes. Yo quizá por añadir algún punto más al debate, estoy escuchando y tratando, ¿no? También con muchos clientes. En primer lugar, creo que si bien es cierto que obviamente el modelo que implantemos en septiembre no será el definitivo y que muchos, pues oye, ya venimos experimentando, ¿no? En los últimos meses con distintas modalidades, creo que vamos a tener que poner bastante foco y dedicar bastantes esfuerzos en gestionar expectativas de empleados, ¿no? Creo que durante todo el año hacia atrás nuestros empleados se han generado unas expectativas que ahora vamos a tener que manejar, ¿no? Yo los últimos estudios que analizaba, fijaos, le veía algunos datos de casi, me parece que eran más del 90% de los empleados quieren modelos flexibles donde ellos puedan elegir. Si no me equivoco, más del 60% quieren ir a modelos 100% remotos o híbridos. Y un dato también que me llamaba mucho la atención era que el 30% de los empleados estarían dispuestos o se plantearían un cambio de trabajo en el caso de que las compañías volvieran a un modelo 100% presencial, ¿no? Por tanto, creo que se ha generado una expectativa que ahora tenemos que gestionar, ¿no? Y creo que vamos a tener que ser consecuentes con lo que hemos ido diciendo y lo que hemos ido haciendo a lo largo del último año, ¿no? Luego, comentaba Laura y Mar, y yo creo que Susana también, sobre la importancia de determinar un modelo que se alinee con la realidad de cada tipo de actividad o cada tipo de función para asegurar que mantenemos la productividad, ¿no? Trabajando desde casa o trabajando en la oficina, ¿no? Yo creo que en general durante este último año hemos sido capaces de demostrar que la gran mayoría de actividades o que en la gran mayoría de actividades trabajándolas o desempeñándolas en remoto hemos mantenido de una manera bastante razonable los estándares de productividad. Y creo que el reto ahora, cuando trabajemos de una manera más intensa en formato híbrido, lo que nos vamos a encontrar es personas dentro de un mismo equipo desempeñando el mismo proceso o un conjunto de actividades donde ellos tienen que interactuar, algunos de ellos trabajando en la oficina físicamente, otros de ellos trabajando desde casa o desde donde quieran, ¿no? Por tanto, un equipo que trabaja de manera completamente distribuida. Y creo que el reto va a ser cómo podemos ser capaces de que todos los empleados, independientemente de dónde estén, puedan seguir aportando al conjunto del equipo, ¿vale? Y eso abre un debate no solo sobre qué actividades se pueden hacer en remoto y qué actividades se pueden hacer en la oficina, sino de cómo hay que hacerlas para que todos puedan sumar al conjunto del equipo o puedan sumar de la misma manera a la generación del resultado de la actividad. Y por último, quería poner también encima de la mesa, y al hilo con lo que decía Mar, ¿no? Sobre qué tipo de empresa queremos ser. Yo creo que se está hablando mucho sobre cuántos días a la semana vamos a trabajar desde casa y cuántos desde la oficina. Y para mí casi esto es lo de menos. Creo que se nos abre una oportunidad para transformar muchas cosas. Creo que a los que nos dedicamos a la función de recursos humanos, creo que tenemos una oportunidad muy importante para acometer grandes cambios, ¿no? Yo creo que se nos ha abierto un camino muy interesante para seguir impulsando la adopción de nuevas tecnologías en el puesto de trabajo.
creo que se nos abre también una oportunidad para simplificar mucha carga de gestión. Creo que las herramientas que hemos disponibilizado nos facilitan el acceso a mucho conocimiento y esto va a liberarnos de mucha carga de gestión si lo sabemos gestionar, ¿no? Creo que podemos mejorar la experiencia que ofrecemos a nuestros empleados digitalizando la interacción empleado-empleador o ofreciendo una experiencia mucho más integrada, ¿no? entre el mundo online y el mundo físico, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que hay grandes oportunidades y el debate no deberíamos centrarlo solo, ¿no?, en cuántos días trabajo desde casa, cuántos días desde la oficina. Muy interesante, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Por dónde empezamos? Primeros 25 minutos, debate abierto para quien quiera. Hay una forma de levantar la mano, pero también ahí está, ¿eh? Que se puede levantar la mano directamente para poder participar. Pero ha abierto un debate, Pedro, también que venimos repitiendo y reiterando, ¿eh? La gran oportunidad de recursos humanos, ¿eh? En las organizaciones. Susana me levanta, creo que la mano, ¿no? O el dedo. Adelante. El dedo y el pensamiento, Fran. Efectivamente, Pedro, tenemos una gran oportunidad, pero el hecho de decidir días sí, días no, 3, 2, pues resulta que el legislador ya nos ha marcado el ritmo. Claro que queremos ser creativos, claro que todas las personas que tenemos responsabilidades en gestión de personas tenemos un montón de ideas que seguramente conseguirían una satisfacción global para personas y para organización y para negocio, que debería ser la misma satisfacción que la sostenibilidad de la organización. Pero resulta que el legislador ya nos dice que si nos pasamos determinados días nos tenemos que sentar a negociar determinadas condiciones. Eso es lo que dice el legislador. Nos podrá parecer mejor o peor, eso es lo que nos ha marcado. ¿Y qué ocurre? Que si resulta que el teletrabajo va a suponer una serie de costes adicionales, bueno, pues evidentemente eso hay que reportarlo, donde tenemos que reportarlo. Tenemos que explicar además cuáles son las ventajas, porque el negocio quizá no contaba con esa situación económica y además se nos va a plantear qué hacemos con las oficinas. Es decir, si estamos planteando que tenemos que costear si así se negocia en la negociación colectiva, o si no tienes convenio propio, tienes que esperar a que se negocie el convenio de tu sector y no tienes ni idea lo que se te avecina, ¿de acuerdo? Porque hay convenios bueno, que pueden estar finalizando, que esta cuestión no estaba reciente, digamos, no estaba en la última versión del convenio, y vete tú a saber lo que se nos va a plantear cuando salga publicado la innovación del convenio que te toca, ¿no? Y que de repente a lo mejor te puede plantear una situación que no esperabas, con unos costes que no esperabas, y como decía Mar, ir hacia atrás es muy complicado. Esto nos plantea a las empresas una situación compleja. Claro que se han generado expectativas y a todos, yo creo que la experiencia general, yo creo que nadie puede decir que es negativa, estos modelos de esta flexibilidad, la cual, oye, pues te puedes organizar mejor, te puedes quitar el atasco del lunes por la mañana en las carreteras de Madrid, hablo en este caso de Madrid. Claro que es muy positivo, de hecho, cunde infinitamente más, en fin, podemos hablar un montón de cuestiones positivas, ¿verdad? Simplemente dejar sobre la mesa. Se nos ha marcado un camino en el cual tenemos muy poquitas posibilidades de flexibilidad. Hay que mirar el tema de los costes, hay que tener cuidado, no, ojo, avizor con la negociación colectiva cuando nos venga, y esto asociado con los costes de servicios generales que te van a preguntar, fenomenal, me vas a vaciar la mitad del mes, ¿vale? Una oficina en la avenida Gran Vía de Barcelona, en fin, vete tú a saber dónde tengas tus oficinas principales, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Pues ahí estamos, ¿no? Es decir, no tengo la respuesta, comparto con vosotros las incertidumbres. ¿Qué opináis? Adelante, quien quiera, ¿eh? Yo. José Luis. Sí. Bueno, todos habéis levantado la mano, adelante. Sí, la bajamos. La bajo. Vamos, coincido con lo que dice Susana. Es el momento de recursos humanos, lo lleva siendo desde marzo del 2020. Lo que yo creo, en línea con lo que estaba diciendo Pedro, es que tenemos que seguir encima en la cresta de la ola, surfeando esta ola que viene de transformación, pero que nos van poniendo chinas en el zapato, y yo prefiero llamarlo así. Lo que acaba de decir Susana, eso es una china en el zapato. Y ya sé que me estoy metiendo otra vez en un jardín, pero esa es la realidad, porque estamos intentando gestionar unas expectativas, como decían antes todos, Pedro, Laura, Mari y Susana,
pero con una fuerza gravitatoria que nos lleva hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo lo balanceamos? Ahí va a estar la clave. Luego vendrá pues, la tecnología, la productividad, todo lo que estamos diciendo en este momento. Pero ahora, ¿cómo balanceamos la gestión de la expectativa? Pedro daba antes algunos datos. Yo también creo, es por llevarte la contraria de Pedro, pero que los datos, joder, le estamos preguntando a la gente en un momento donde la gente está en otro momento vital. Y es que todavía llevamos mascarillas, todavía no tenemos claro cuál es el modelo, o sea, y nosotros también estamos preguntando, como antes decía Pedro, pero hay que seguir preguntando y escuchando a los empleados cuando vayamos probando esos modelos para ver cómo gestionamos las expectativas, cómo balanceamos y sobre todo, y yo añadiría a uno de los factores a tener en cuenta que antes decía Mar, la corresponsabilidad. O sea, con esas chinas en el zapato que nos están poniendo para gestionar las expectativas, el modelo al que vayamos al final tiene que ser corresponsable entre los empleados y la organización, porque si no, no va a haber tutía, porque va la línea de flotación en los costes que tendremos que asumir o no cumpliremos las expectativas de los empleados. Y yo coincido 100% con Mar, es que no hay un modelo, la legislación está para un único modelo probablemente, y es que hay tantos modelos como organizaciones. Y posiblemente dentro de cada organización tengamos que hacer clústeres para ver qué modelo adaptamos a cada necesidad. Y por no poner nuestro ejemplo, en el caso de Mar, pues la gente de los call centers tendrán uno, la gente que hace los peritajes tendrán otro modelo. O sea, me estoy metiendo en tu jardín, Mar, pero por poner un ejemplo externo al mío. Y es que el modelo legislativo es tan inflexible, por no gastar más tiempo en ello, que va a dificultar todo lo que antes decía Pedro, que yo creo que llegará. Pero que antes de eso, o vamos a un modelo de corresponsabilidad para dar ese modelo híbrido y flexible en función de las necesidades y sobre todo de lo que requiera la empresa, que nos estamos acostumbrando solo a escuchar lo que quieren los empleados, ya me estoy metiendo en otro jardín, sino que también tenemos que tener en cuenta lo que requiere la empresa y cada negocio. Ese balanceo de mantenernos en no sé cuántas pistas del circo a la vez es el verdadero reto que tenemos los que nos dedicamos a gestionar personas. Mar, tu opinión y Laura también me levanta la mano. Lo digo por lo que acaba de decir José Luis y así le damos actualidad. Adelante, Mar. Sí, me hace gracia porque veo que estamos muy sinceros, así es que yo voy a seguir también en la línea de la sinceridad. Y es verdad que es un momento en el que lo que necesitamos las empresas, lo que necesita el mercado, lo que necesitan las personas es flexibilidad, muchísima flexibilidad. Si lo acabamos de vivir con una incertidumbre como la que hemos vivido, tener capacidad para virar, para ir por un lado y de repente girar, irte hacia el otro, esa es la clave, yo creo que ahora mismo, de la competitividad y de la supervivencia de las empresas. ¿Y qué nos ocurre con esto? Pues que tenemos una legislación que, lejos de ser flexible, es enormemente rígida. Estamos en unos momentos digitales y tenemos una legislación analógica. Entonces, bueno, realmente esto, pues yo creo que sí tenemos aquí un gran reto con todo esto. Yo estoy de acuerdo en que los equipos de recursos humanos han demostrado la enorme aportación estratégica que hacen a las compañías, tal vez durante algún tiempo pues un poco más en la sombra, pero efectivamente desde hace unos meses, desde hace un año y pico, claramente. O sea, esta ha sido una crisis de personas, y donde el que ha llevado la voz cantante y el que ha tenido, bueno, pues que asumir muchas responsabilidades y tomar muchas decisiones muy trascendentes han sido los equipos de recursos humanos. Y ahora, con lo que tenemos por delante, pues estoy de acuerdo contigo, Pedro. Lo más importante no es si volvemos un día o 3 días a la oficina o cómo hacerlo. Yo creo que el auténtico reto está en ver cómo adaptamos los modelos de trabajo para convivir en ese entorno de remoto, oficina, que yo creo que es en lo que vamos a estar casi todos, compartiendo y conviviendo pues con los dos modelos. Entonces, así como al principio lo que nos ocurrió es que trabajábamos en remoto, pero casi como si estuviéramos en la oficina, y aquello era una aberración, yo ahora lo que veo es que ha pasado todo lo contrario. Y estamos en la oficina como si estuviéramos en remoto, pero es que me paseo por las oficinas y veo todo el mundo con las pantallas de Teams, unos en una sala, otros en su sitio, pero 3 personas que están en la oficina y están hablando a través del sistema. O sea, porque, claro, entre las restricciones del aforo de las salas,
el que si las mascarillas y tal, pues casi es más cómodo quedarte en tu sitio y hablar por Teams, pero no tiene ningún sentido. Entonces tenemos que avanzar en esto y diseñar unas formas de trabajo que tengan sentido y que sobre todo que nos permitan sacar el máximo partido de cada uno de los modelos, que tienen sus ventajas. Trabajar en remoto tiene sus ventajas y en la oficina también. Entonces, bueno, yo creo que aquí es donde tenemos el gran reto, las formas de trabajar y, por supuesto, adaptar todo lo que hay alrededor. El modelo de liderazgo, el estilo de liderazgo tiene que ser diferente, pero bueno, ahí ya sí que abrimos un melón con el liderazgo. Aura, adelante, gracias, Mar. Sí, pues también agregar un elemento que me parece importantísimo en lo que estáis diciendo, que es efectivamente estamos tratando de ver qué tipo de empresa queremos ser con el modelo de trabajo que también nos va a hablar de esta flexibilidad, cuidando a las personas, a nuestros empleados, y nos falta un elemento más que seguro que todos estamos teniendo, ¿no?, sobre la mesa, que es el cliente, ¿no? Y el modelo que decidamos también tenemos que tener en cuenta el tipo de cliente que tenemos y a la hora de plantear el modelo tenerlo en cuenta a él. A nosotros esto nos determina también bastante, porque para mí el modelo tiene que responder a estas tres patas, ¿no? Al negocio, con la empresa, a las personas que estamos cuidando, y hemos aprendido mucho también durante este tiempo al valor emocional y cómo mantener este equilibrio, ¿no? También entre la conciliación y el trabajo, que se ha mezclado mucho, y esto fue uno también de las alarmas que nos ha pasado a todos en la pandemia, ¿no? Con esto de estar confinados, que es un elemento que por suerte no sigue vertebrando el modelo, pero sí es cierto que en su momento lo fue, y nos ha hecho que ahí estar en el límite de la desconexión digital, ¿no? Las personas cuidarlas, la empresa estudiar el negocio, y ahí también ver según el tipo de clientes, como decías tú, José Luis. Yo también creo que la evolución tendrá que ir a cómo adaptar el modelo a las áreas, ¿no? No es lo mismo efectivamente nuestro centro de atención al cliente que nuestro centro de logística, en donde han estado a pie de cañón todo el tiempo, ¿no? Trabajando sin poder disfrutar de un modelo de trabajo a distancia porque su actividad no lo permitía, o el equipo de tecnología, nuestra plataforma digital, que ya venía con una modalidad de teletrabajo mucho más avanzada que el resto, ¿no? Por el tipo de trabajo. Entonces, para mí es empresa, persona, cliente. Estos tres patas nos tienes que ayudar a analizar qué tipo de modelo, y un modelo que tendremos que seguir evolucionando sin ninguna duda. Y luego, como bien decíais, y todos lo tenemos en la cabeza y lo sabemos, tenemos un marco legislativo que nos constriñe y al que tenemos que dar respuesta, ¿no? Primero viene una reflexión sobre qué podemos ofrecer y luego cómo lo podemos encajar. Y este también, sin duda, es nuestro reto en recursos humanos: cómo hacer que esta política marco tenga encaje en el modelo legislativo que hoy nos hace que sea menos flexible, ¿no? Retos legislativos también muy cambiantes, ¿eh? A lo largo de todas las semanas. Ayer me lo decía un experto también en compliance en nuestro país. Habéis tocado, bueno, creo que hay una cuestión que pregunta Nieves Alarcón, para quien quiera contestar, que dice efectivamente, bueno, te menciona a ti, Susana, como dice Susana, las nuevas incorporaciones no quieren hacer todo online. Lo estamos viendo también en las prácticas para recién titulados. Es un gran problema que hay que gestionar. ¿Qué opinas, Susana? Pues sin duda, desde luego nuestra experiencia ha sido que esta cuestión la hemos tenido sobre la mesa. De hecho, en plena pandemia, en pleno confinamiento, retrasábamos las incorporaciones porque es muy complicado hacer un proceso de onboarding que realmente tenga un retorno si no tienes una cercanía con la persona. Hemos tirado muchísimo de herramientas Teams, hemos tirado muchísimo de congregar, por ejemplo, como idea, ¿no?, a las nuevas contrataciones en cafés virtuales, ¿no? Pues les invitábamos a un café virtual para que se sintieran un poquito más parte de un equipo. Pero realmente hace falta una presencialidad. En este caso, las nuevas contrataciones, incluso las prácticas en los becarios, también nos ha pasado, necesitan tener contacto, necesitan vernos, además, el clima, la cultura, todo eso, la cultura, que es lo que no está escrito, ¿verdad? Que es el cómo nos relacionamos, cómo nos saludamos, cómo nos vestimos en la oficina. Todo eso nos da una impronta a cada organización, que es muy importante conocerla, sobre todo si te quieres bueno, pues, producir una inmersión total. Así que es una preocupación realmente, ¿eh? Confirmo con la compañera que nos escucha. Sobre este tema, ¿quiere decir alguien algo sobre incorporaciones? Porque también planteo otra cuestión. No quiero decir la guerra del talento que se va a producir, pero a verla la vamos a tener, ¿no? Es decir, en el sentido
de organizaciones que plantean un sistema de flexibilidad, de adaptación, y otras que plantean otro, y al final el empleado puede estar más o menos cómodo, ¿no? en unas circunstancias, y por lo tanto puede tomar la decisión de fichar por una, abandonar otra. O sea, hay una guerra del talento. ¿Qué opináis de esto? Digo, en esa vuelta a la oficina, en la nueva realidad. ¿Cuál es vuestra visión, José Luis? Yo lanzaba antes la pregunta del tema de la deslocalización del talento, que va muy unida a todo esto. O sea, la legislación, pero volvemos a hablar de legislación. La legislación española permite tener contratados freelance que están basados en Holanda. Pues no lo sé, no lo sé, probablemente sí o probablemente no, o depende del inspector. Puedo tener a la gente permanentemente trabajando desde casa en una localidad que no tengo centro de trabajo. Pues no lo sé a día de hoy. Entonces, hay una serie de preguntas y de interrogantes que no hay respuesta, que nos va a ir modulando cómo va a ser el puzzle final, creo yo. Vale. Yo, una opinión personal, yo creo, y al menos culturalmente en España, tenemos que ser más flexibles, tenemos que aprovechar, insisto, esta ola para que hay muchas cosas que se tienen que quedar al modelo híbrido y, como decía antes Mar, en función de las necesidades del negocio, como también recalcaba Laura, pero también somos de estar en contacto con la gente. Y para mí la gente tiene que seguir pasando por la oficina a hacer determinadas cosas. Esa es mi opinión. Luego ya veremos, cada organización en la guerra por el talento, como tú dices, Fran, pues y antes también creo haberle entendido a Mar, tiene que definir su estrategia, qué queremos ser, ¿no? Y eso va en el propósito de cada organización. Y cada organización tiene que saber con qué elementos cuenta para valorar la productividad, la eficiencia, el engagement, la cultura, todo lo que queramos, ¿no? Que llevamos hablando. Pero la primera pregunta, pues eso, ¿qué queremos ser? Pues lo definimos, pero nos dejan ser lo que queremos ser. En cuanto a relaciones laborales, pues eso yo no tengo tan claro. ¿Qué tipo de empresa, no, queremos ser? Lo planteaba antes Mar Garre también desde Línea Directa. Vamos camino estamos en directo a las 2 menos cuarto. Nos habláis de distintos lugares, distintos sectores. Esta es la riqueza también de estos contenidos también que daremos a conocer a todas las personas que nos están escuchando. Yo os pediría también, viene en el título, retos en materia de recursos humanos. Pues fijaros si hay retos, ¿no? Lo habéis mencionado vosotros, ¿no? Tenemos una lista de retos, pero soy específico en eso, en esa pregunta o en esa reflexión. ¿Qué reto no puede faltar en septiembre? O sea, ¿qué reto, digo en septiembre por el tema que estamos tratando, pero ahora mismo también, qué reto no puede faltar de todos los que habéis dicho como prioritarios? A ver si ahí coincidimos todos o no. No tenemos por qué coincidir, ¿eh? Mar, por ejemplo. Pues mira, para mí el gran reto con todo esto, y sin menospreciar otros como efectivamente el onboarding, la retención de talento, todo lo que estamos diciendo, pero yo creo que cobra muchísimo peso el estilo de liderazgo, en todos los sentidos. O sea, hay que adaptar, hay que desarrollar nuevas competencias, hay que adaptar. No estamos hablando de un modelo totalmente nuevo, o sea, no puede ser que el líder que te sirve para un tiempo de crisis luego ya resulta que ya no sirven para tiempos de transformación. Lógicamente, el estilo de liderazgo debe ser muy integral y el líder debe tener competencias y capacidades suficientes como para hacer frente a todo esto. Pero sí que yo creo que sí requiere otra vez una reflexión, identificar una serie de competencias y una serie de sensibilidades que deben tener en este momento las personas que lideran equipos y que dirigen personas, pues para detectar, o sea, no sé, mucha valentía. Hay que tener mucha, o sea, cuando tienes al equipo en remoto, lo primero es que surgen conflictos que no surgen de otra manera, pues porque la comunicación así a través de la pantalla y nada más que es mucho más unidireccional,
Y no es lo mismo que cuando te estás viendo en la oficina y hoy ha habido un malentendido de algo, venga, nos tomamos un café y las cosas se suavizan. Aquí no, o sea, tienes que buscar tiempo, tienes que ser consciente de lo importante que es y buscar el espacio y el tiempo para gestionar esas pequeñas cosas que han surgido, porque no por mirar para otro lado y por no darles importancia se van a solucionar solas. Entonces, bueno, yo creo que hay que trabajar mucho y que este estilo de liderazgo debe ser muy, o sea, para mí es una de las prioridades, pero no solo en ese sentido de competencia, sino que con los retos que tenemos por delante, con todo esto que estamos hablando y que, bueno, pues probablemente al principio pues no gustará a muchos cómo sea el modelo de septiembre, luego iremos ajustando, probablemente pues tampoco gustará a otros. Yo creo que la clave en todo esto es que haya un alineamiento buenísimo en cascada, completamente en toda la cadena de mando. O sea, hay que debatir sobre estas cosas desde el equipo de dirección, hay que tenerlo claro, hay que ir hablándolo con los equipos, con los mandos hacia abajo, y al final eso tiene que ser una decisión de compañía en la que todos estamos alineados, casi te guste más o te guste menos, porque si no lo que vamos a tener es dentro de la misma compañía pues distintos reinos y distintas situaciones, que si es así, porque hemos decidido que sea así, porque obedece a situaciones o necesidades distintas, es estupendo, pero no porque cada uno va por libre, porque uno, en fin, yo creo que ese alineamiento me parece que es crítico cuando las cosas se ponen un poco difíciles. O gobernanza coherente, como quieras llamarle, en este sentido. Más opiniones, a eso de -10 iremos en la recta final ya para finalizar, y os voy a pedir un titular. No sé, Pedro, si quieres añadir algo sobre estas últimas cosas. Sí, por añadir alguna cuestión en referencia a las dos últimas preguntas, ¿no? Bueno, yo sobre el reto que sí o sí tiene que estar en septiembre, bueno, yo creo que obviamente pues todos tendremos que trabajar en crear un modelo que sea compliance con la legislación y, como decían antes mis compañeros, que de alguna manera permita conseguir un buen balanceo, ¿no?, entre necesidad empresarial con expectativa de empleado y con la legislación laboral, ¿vale? Y más allá de eso, creo que el reto va a depender mucho de cada tipo de empresa y de dónde cada empresa vea la oportunidad, ¿vale? La verdad es que es cierto que hay muchos temas que todo el mundo tiene encima de la mesa, pero siempre me encuentro, en función de con quién hablo, siempre me encuentro algún tema muy específico que cada uno quiere impulsar de una manera, si quieres, más específica, más interna, ¿no? Antes hablabas de la captación de talento, ¿no? Yo creo que es un tema, por ejemplo, que muchas empresas pues tienen encima de su mesa como uno de los elementos a impulsar a través de los modelos de trabajo. Creo que tu modelo de trabajo es una parte más de tu propuesta de valor para captar según qué talento. Sobre todo para empresas que pues probablemente no están muy bien ubicadas físicamente, ¿no?, o geográficamente. Creo que su modelo de trabajo, un modelo de trabajo híbrido, les va a dar acceso a un talento que de otra manera quizá iba a ser difícil incorporar, ¿no? Y luego creo que, y un poco al hilo de los debates que habría también José Luis, ¿no?, creo que obviamente la legislación nos va a marcar, pero desde luego hay grandes debates sobre la captación de talento deslocalizado, y no solamente como una vía de captar talento necesario para cubrir una necesidad concreta, sino también como una vía para crear resiliencia dentro de las organizaciones, ¿no? Yo sé que si mañana en un país determinado hay un repunte de la pandemia o surge cualquier otro elemento disruptor que me impide trabajar en ese país, yo sé que puedo tener determinadas capacidades duplicadas o replicadas en otro lugar que me van a garantizar la continuidad de negocio. Y más allá de lo que si quieres, más allá de estas cuestiones, yo sí creo que hay un elemento que nos
va a ayudar a todos, independientemente de la legislación, ¿no? Sobre todo a las empresas más globales. Yo creo, en nuestro caso, desde luego, estos modelos de trabajo nos ayudan a trabajar de una manera más global, independientemente de dónde estemos cada uno. Creo que se nos facilita trabajar de una manera mucho más global, mucho más transversal, ubicados donde cada uno esté, pero trabajando para clientes en cualquier parte del mundo, con compañeros en cualquier parte del mundo, ¿no? Y creo que eso es importante. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Ahora sí, os voy a pedir a todos, con el agradecimiento de haber estado en directo con nosotros y a todas las personas que nos escuchan diferido, sobre lo que hemos reflexionado hoy. Vuelta a la oficina. Lo hemos hecho también con EY, con la nueva realidad, los nuevos modelos de trabajo y los retos en materia de recursos humanos. Habéis dicho cosas muy importantes, pero ¿con qué titular? No quiero que me facilitéis el trabajo, sino lo que quiero es que me deis un punto de referencia con qué titular os quedáis, porque yo también tengo otro que voy a comentar luego. Mar Garre, desde Línea Directa, tu titular esta mañana. Mi titular, que tenemos que implantar modelos flexibles que se basen en confianza y responsabilidad, coherentes con la cultura, que den respuesta a las necesidades del negocio y que las personas lo entiendan. O sea, hay que comunicarlo muy bien. Fran, estás en silencio, ¿no? Sí. Ahora, decía que muchísimas gracias a Mar Garre, a la directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora. Mandamos un abrazo a todos los hombres y mujeres de Línea Directa. Gracias. Laura, tu titular desde SM. Yo sin duda estoy convencida que el modelo tiene que ser híbrido, que pueda ayudarnos a estar más eficientes, a cuidar y a fidelizar a nuestros profesionales y a impulsar una nueva cultura orientada a objetivos, a resultados y, como decía Mar, a la confianza. Gracias, Laura. Un placer siempre estar contigo y con SM. Gracias. Gracias a ti. Pedro Egea, como socio People Advisor Services desde EY, tu titular. Bueno, yo un poco en la misma línea, ¿no? Creo que el modelo es un modelo más flexible para el empleado, más eficiente para el conjunto de la organización y probablemente ello va a pasar por utilizar más tecnología y por poner a las personas también en el centro de toda esta reflexión, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo desde aquí a EY en Madrid. Gracias. Susana, tu titular desde AENOR. Bueno, que tenemos muchísimo trabajo en verano. Como casi todos los veranos, siempre nos marchamos con muchas tareas pendientes. Pero no hay vacaciones, Susana. Sí, pero bueno, entre que estás en la playa, en la hamaca, pues un artículo que vas leyendo, pero Muy chicos, bien. hay que desconectar sin duda, pero nos llevamos tarea y este año yo creo que la tarea que tenemos en la mesa es definir un posicionamiento claro. Principio de corresponsabilidad, me quedo con ese término que comentaba Mar, me quedo con él. Muchísima comunicación, el posicionamiento que sea debe ser muy comunicado, ¿vale? Debe ser muy compartido, el liderazgo tiene que trasladar ese alineamiento con las decisiones, que con el posicionamiento que sea hay que trasladarlo. Y por último, y no por ser aguafiestas, ojo con las sentencias judiciales que pudieran considerar prácticas discriminatorias cuando deniegas el teletrabajo a una posición opuesta y a otra sí. Con esto no quiero ser aguafiestas, pero tenemos al legislador y a la sala de lo social pendientes de estas cuestiones. Muchísimas gracias, Susana, por tu reflexión. Gracias también. Un abrazo a todos. AENOR, cerramos contigo, José Luis, con el director de Recursos Humanos y socio de EY. Adelante, conclusiones. Pues yo voy a intentar en un tuit, Fran. Recursos Humanos tiene que seguir aprovechando esta ola en la que nos hemos subido. Las personas ya están en el centro de la organización. Seguimos gestionando expectativas y las organizaciones y las personas van más rápidas que la legislación, que antes decía Susana, y yo invitaría a no tener miedo y a ir probando cosas con cautela, pero con rapidez, porque si no, la gestión de esas expectativas no se va a poder cumplir.
Pues muchísimas gracias. Yo os hago una foto y guardo el recuerdo. Echa la foto, recuerdo para que la próxima, si es presencial, podamos contar que hemos estado juntos con Iguay en esta reflexión muy interesante, muy atemporal en estos momentos, pero que va a evolucionar muchísimo, pero que las empresas están muy pendientes de septiembre y pueden ser puntos de referencia interesantes. José Luis, desde Barcelona, desde Iguay, gracias. Muchas gracias, Fran, a todos y a todos los compañeros por este ratillo, y estáis todos invitados a que la próxima sea presencial en Iguay. Pues así lo haremos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a los asistentes. Continuamos en la actividad del día a día. Continuamos en directo en el Foro de Recursos Humanos. Gracias a todos. Adiós.